Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Psicología a Distancia. Presentación de la observación naturalista es nuestro trabajo, del módulo 614, Metodología 2, el método científico y la evaluación psicológica, con el maestro Mario Fausto Gómez Lamont, y los integrantes del equipo son Evelyn Díaz Rubio, Marisol Reyes Vázquez, Bernardo Rosas Valdés y Viviana Salvador Corona. Los temas por ver en este trabajo son definiciones y características de la metodología observacional, la codificación de la conducta desde una perspectiva de género, procedimiento de recogida de información, confiabilidad y validez de las observaciones y la observación natural y la observación controlada. Definición y características de la metodología observacional. La metodología observacional tiene dos subcategorías, que son la vertiente sustantiva y la vertiente procedimental o metodológica. La descripción de la metodología observacional es que es un procedimiento científico que pone de manifiesto las conductas perceptibles y proceder a su registro organizado y su análisis cualitativo y cuantitativo, mediante un instrumento adecuado y parámetros convenientes para poder detectar las relaciones de diverso orden existentes entre ellas y evaluándolas. La primer subcategoría es la vertiente sustantiva, que es la delimitación temática del comportamiento perceptible del individuo o situación a evaluar y a la que afectará tres únicas restricciones. La primera es el carácter perceptible, sea de forma total o parcial, conductas manifiestas del o los sujetos observados que ofrecen mayor garantía en su acotación. El segundo es la integración de la vida cotidiana y del entorno natural del sujeto a evaluar y por último, la relación interactiva con el contorno. La segunda subcategoría es la vertiente procedimental o metodológica. De aquí se derivan las principales características del perfil básico de la metodología observacional, que son las preferencias por el carácter ideográfico del grupo de estudio, que es un pequeño grupo que actúa como unidad, y por otro lado, cuando solamente se observan conductas pertenecientes a un solo nivel de respuesta, que pueden corresponder a un grupo, a un solo sujeto o al grupo llamado unidad. Como ya mencioné, la segunda subcategoría, vertiente procedimental o metodológica, una de sus características debe ser que debe tener preferencias por el carácter ideográfico del estudio. Otra debe ser que el seguimiento es temporal, que va más allá de una mera ocurrencia casual de determinadas conductas, y por último, la ausencia del instrumento estándar, es decir, que debe construirse según lo requiera cada caso, aunque en su elaboración contemos con otros instrumentos ya elaborados. Codificación de la conducta desde una perspectiva de género. Como subcategorías están proceso de codificación, el papel de género, perspectiva de género y comprensión de género y la educación democrática. Como codificación entendemos que es un proceso mediante el cual se le asigna a cada unidad de registro un código o varios, propios de las categorías en las que se considera está incluida. Por otro lado, el papel de género se forma con el conjunto de normas y prescripciones que dicta la sociedad y la cultura sobre el comportamiento femenino o masculino. Por último, la perspectiva de género implica reconocer que una cosa es la diferencia sexual y la otra las atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones sociales que se construyen tomando como referencia esa diferencia sexual. La última subcategoría, comprensión de género y la educación democrática, ayuda a entender qué es el orden simbólico y no la naturaleza, lo que ha ido generando las percepciones sociales existentes sobre los hombres y las mujeres. Ignorancia, prejuicios y desinformaciones
se apoyan en la lógica del género para prohibir ciertos comportamientos o elecciones a mujeres y hombres. Como lo menciona Lamas en 1996, las perspectivas de género abren un conjunto de posibilidades para los seres humanos, desde una mayor riqueza y variedad de opciones vocacionales y laborales hasta nuevas formas de vida afectivas y distintos arreglos familiares. Recogida de datos observacionales. Objetivo: identificar el procedimiento de recogida de información. Subcategorías: proceso de recogida de información, tipos de muestreo y sistemas de registros. Recogida de datos observacionales es la forma en que se concentra o registra información de personas, situaciones, conductas manifiestas, fenómenos, entre otros, en el ambiente natural en que se desarrollan, con la finalidad de analizarlos con base a los propósitos de observación, los cuales, de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista, son explorar y describir ambientes, comprender procesos, identificar problemas sociales y generar hipótesis. Proceso de recogida de datos observacionales. Los elementos que lo conforman son: el investigador, como agente de recolección de datos, recibe entrenamiento específico para realizar la observación de la conducta objetivo y puede decidir el nivel de interacción dentro de la investigación. Esta puede ser participante o no participante. 2. Establecer los objetivos de la investigación. Estos se establecen de forma precisa enfocados a la conducta de interés. 3. Determinar la unidad de observación. Se establece de acuerdo con el tipo de información que se busca. La unidad de medida se selecciona en términos de ocurrencia, frecuencia, latencia, duración e intensidad. Condiciones en que se observa. Momento y lugar más adecuado de acuerdo a los objetivos de la observación. Definir conductas a observar. Se seleccionan con base a las características de la conducta de interés de forma clara y precisa. Tipos de muestreo. Se divide en eventos conductuales, los cuales solo observan conductas preestablecidas con interés en el número de veces en que sucede dicha conducta. Focal. Se centra en las conductas objetivo, estableciendo un grupo o sujeto por intervalos de tiempo. Secuencias temporales. Se centran en la conducta por tiempo de ausencia o presencia de la misma. Los sistemas de registros que se emplean pueden ser humanos o mecánicos. De acuerdo con Díaz y San Juan 2011, refiere a la siguiente clasificación. Sistemas de registros narrativos. Se encargan de reflejar y describir objetivamente la conducta tal y como ha ocurrido mediante formatos anecdotarios que sirven para registrar lo que se observa tal y como sucede sin interpretaciones. Notas de campo. Sirven para describir los eventos observados e incluyen interpretaciones subjetivas. Muestreo de tiempo. Describen de forma detallada las conductas o sucesos en intervalos de tiempo. Registros mecánicos. Son precisos y se toman con pruebas fotográficas, grabaciones en video o grabaciones en audio. Registros sistematizados parcialmente. Registran latencia y frecuencia con que se produce la conducta por medio de listas de control que se enfocan en detectar la presencia o ausencia de determinada conducta sin estimaciones cualitativas. Escala de estimación o apreciación. Designan un código de valoración a acontecimientos categóricos que indican presencia o ausencia de la conducta objetivo. Se emplean escalas numéricas, gráficas y descriptivas. Confiabilidad y validez cualitativa. El objetivo de la investigación cualitativa consiste en conocer la experiencia subjetiva a través de los actores sociales, conociendo los acontecimientos en vida personal y social que dan sentido a los fenómenos cotidianos. La investigación cualitativa se caracteriza por los siguientes puntos. Parte de un punto de vista holístico, que es entender los fenómenos y situaciones como un todo. Tiene una aproximación inductiva,
es decir, que no impone expectativas preexistentes y el análisis surge a través de la investigación. Es una investigación naturalista, ya que el investigador no manipula el escenario de la investigación, porque los fenómenos deben ser estudiados en su contexto. Hay 5 tipos de investigación cualitativa. La biografía, que es el estudio de un individuo y sus experiencias. De igual manera, el estudio fenomenológico, que es la experiencia por una o más personas a partir de un fenómeno determinado. El estudio basado en la teoría fundamentada, cuya finalidad es generar un análisis a partir de un fenómeno, situación o momento en particular. Tiene el propósito de generar o desarrollar una teoría relacionada con el contexto en estudio. La etnografía, que es la descripción o interpretación de un grupo o sistema social o cultural. Estudia los patrones de comportamiento, costumbres, estilos de vida a través de la observación. Y los estudios de caso, que es la recolección de información detallada por diversas fuentes. Un elemento con el que deben de contar las investigaciones es la validez, que de igual manera es el componente final del diseño, ya que las conclusiones están relacionadas con la realidad que se estudia. Asimismo, es una propiedad de las inferencias, mas no del método, y es relativa porque tiene relación directa con los propósitos y circunstancias de la investigación. Maxwell define la validez como la corrección o credibilidad de una descripción, conclusión, explicación, interpretación u otra serie de afirmación. De igual manera contrasta las afirmaciones con otras, así como de igual manera existen amenazas a la validez como son explicaciones o interpretaciones alternativas. La validez debe de comprobar que las inferencias están relacionadas con los propósitos y las conclusiones del proceso de investigación. Otra propiedad de la investigación cualitativa es la confiabilidad. Esta debe de ser estable, segura y congruente. Tiene 2 componentes importantes, que es la confiabilidad interna, en la cual varios observadores tienen la misma realidad y concuerdan en las conclusiones, y la confiabilidad externa, en la cual los investigadores son independientes, estudian la realidad en tiempo diferente, en situaciones diferentes y los resultados suelen ser los mismos. La confiabilidad de igual manera se describe cuando un investigador puede llegar a los mismos resultados y conclusiones que otro investigador a través de los mismos métodos. La confiabilidad hace que los resultados de la investigación sean congruentes y pueden consultarse en diferentes tiempos y pueden ser previsibles para el futuro. En los 5 videos, como pudimos ver, la metodología observacional está presente, ya que todos cuentan con conductas perceptibles, proceder y registro organizado y un análisis cuantitativo y cualitativo, así como un instrumento adecuado. Entre estas conductas, en el video 1 está la de preparar alimentos, lavar trastes, barrer la casa, lavar la ropa, realizar las tareas escolares con los hijos, entre otras. En el video 2 encontramos que la medición es alzar la voz al preparar alimentos, servir alimentos, limpiar la estufa, limpiar la cocina, limpiar la mesa. En el video 3 encontramos conductas con el cuidado de los niños y las niñas, como cuidar los alimentos a estos niños y niñas, ayudar en actividades escolares de los menores, asear a los menores, etc. En el video 4 encontramos que es pedir que se levanten de la cama, pedir que se bañen, pedir que se laven los dientes, pedir que laven los trastes, pedir que barran, entre otras. Y por último, en el video 5 encontramos las conductas que se analizaron, como lavar los platos, barrer, levantarse temprano, tender la cama, ir a la tienda, etc. De acuerdo con el proceso de recogida de datos observacionales,
En los videos de investigación con enfoque de género mediante la observación naturalista, se pudieron detectar las siguientes categorías. Video 1. Deconstruyendo el trabajo doméstico en la familia. Se utilizó la unidad de medida conductual de tipo frecuencial, un muestreo por evento con carga de trabajo en la familia y el sistema de categoría nominal. Para el video 2, dinámica familiar, se seleccionó el muestreo por eventos con el tema alzar la voz, la unidad de medida de frecuencia y duración de la conducta y el registro en formato con unidad de medida frecuencial. Para el video 3, cuidado de niñas y niños y otras personas, igualmente se utilizó muestreo por evento, pero con el tema cuidado de niños y niñas y otras personas. Se utilizaron hojas de registro con unidad de medida frecuencial y el sistema para la representación de datos fue el sistema de categoría nominal. Para el video 4, dinámica familiar, se utilizó muestreo por evento con el tema dinámica familiar, participación en actividades del hogar. La unidad de medida fue frecuencial y de duración, y el sistema fue nominal para contabilizar la conducta. En el video 5, comportamientos en las labores domésticas, de igual forma se utilizó muestreo por evento, comportamientos en las labores domésticas y el formato de registro frecuencial. Las características de la validez que tienen en común las 5 investigaciones realizadas son la recogida de datos a través de diferentes medios, como la observación y el registro de las actividades. De igual manera, el uso de gráficas para respaldar los datos obtenidos. De igual manera que el estudio se realizó en diferentes familias. De igual manera, el tiempo de observación en la cual se hicieron estos registros y sobre todo que los estudios fueron realizados en el contexto. Con respecto a la confiabilidad, podemos validar la confiabilidad interna, ya que se hizo una observación por varios participantes. En el estudio que se realizó en la dinámica familiar, arrojó los mismos resultados en las 6 familias que se observaron. Por lo tanto, los estudios parecidos, de igual manera, en el video 5 de comportamientos en las labores domésticas, fueron parecidos al estudio de dinámica familiar. Por lo tanto, podemos constatar que aquí aplicó lo que es la confiabilidad interna y por lo tanto cumplió con esta característica dentro de la investigación. Observación naturalista. En los 5 videos identificamos que los investigadores llevaron a cabo una observación natural, pues directamente en su hábitat natural observaron los comportamientos sociales de cada una de las personas. De manera general, en los 5 videos se utilizó la técnica de observación sistemática participante en el hogar. Los investigadores observaron directamente el desarrollo de los eventos en su ambiente natural. Además observaron las unidades conductuales, es decir, cada una de las conductas de cada uno de los integrantes del núcleo familiar. Observación controlada. Finalmente concluimos que en los 5 estudios los investigadores llevaron a cabo una observación controlada, pues definieron previamente su objeto de estudio, que en este caso fue el núcleo familiar. Diseñaron también un plan específico de observación sistemática. Se apoyaron de la técnica observación sistemática participante en el hogar. También utilizaron instrumentos para la recolección de datos, mismos que les permitieron registrar todas las actividades y todas las conductas sociales de cada uno de los integrantes de las respectivas familias. Además, pudieron analizar, explicar y representar estadísticamente todo lo que observaron. Entonces podemos decir que los 5 estudios alcanzan un alto grado de confiabilidad y validez. Muchas gracias.